Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. A ti que te ha tocado la oportunidad de recibir este trabajo del Señor acerca de estudios bíblicos para la sanidad del alma, de la mente y el corazón, de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy tenemos un estudio muy importante, de acuerdo a la voluntad de Dios, para que podamos crecer, tener entendimiento claro acerca de las cosas y así podamos cuidarnos. Estaremos hoy leyendo en el libro de los Romanos, capítulo 5, verso 12, Adán y Cristo. Y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Le damos gracias al Señor y que Él sea el que ilumine nuestro corazón y nuestra mente para poder entender su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Estos son estudios que el Señor permite. Nosotros que somos creyentes y necesitamos conocer cada día, porque las revelaciones, la palabra del Señor, los misterios, eso no se detiene, eso es siempre. Entonces, Dios nos habla a través de los estudios, a través de las predicaciones, a través de las iglesias, de los mensajes. Dios, su palabra la mueve a través del mundo, del universo. Y así nosotros nos nutrimos de su palabra. Bien, hoy queremos hablar acerca de el representante de la muerte y el representante de la vida. Sabemos que Adán fue aquel que vivió en aquellos tiempos, pero murió espiritualmente. Y el Señor Jesucristo es aquel que vino aquí para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero debemos de conocer algunos detalles para que nosotros nos cuidemos. La Biblia nos dice que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí vemos que el Señor nos habla que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Qué podemos entender de lo que el Señor nos dice? Algo muy importante. No habla de la muerte. La muerte representa a Adán. También la muerte representa al pecado. Y esto es algo que debemos de entender. Ahora, Cristo representa la vida a través del Espíritu Santo. Hay una diferencia, una contrariedad, una oposición entre Adán y Cristo, y entre la muerte y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que Dios nos ha permitido conocer a través del arrepentimiento. Él es quien convence de pecado. El Espíritu Santo es aquel que estuvo en Jesucristo y era aquel que sanaba, que libertaba. Pero también la muerte es la representante de la parte donde el ser humano no tiene oportunidad de ser salvo. Y es algo que todo creyente, y si hay alguna persona también que le ha tocado escuchar, debe de aprender, porque hay que definir una posición firme en el camino de Dios. Las religiones del mundo que no conocen a Dios, no conocen al Espíritu Santo, y por eso están en una posición que no pueden ser salvas, porque el Espíritu Santo es el mismo Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también aquel que convence y aquel que es el consolador y está con nosotros. La muerte es aquella que tristemente opera en el hombre que está sin Dios. La muerte, de acuerdo a la misma Biblia, es la que será lanzada en el lago que arde con fuego y azufre. Estaremos leyendo algunas citas para poder explicar esto con la misma Biblia, y usted que está escuchando, cuando esté en su casa, podrá buscar su Biblia y comprobar lo siguiente. En el libro de Isaías, capítulo 25, verso 8, dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Aquí vemos que el Señor dice que destruirá la muerte. Y si la muerte será destruida, es porque existe. Y si existe, es necesario entender cómo existe. Bien, para seguir explicando acerca de este estudio, sabemos que el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y habitó con el hombre, nació de mujer y se hizo carne. Y como se hizo carne, adquirió todas las debilidades que nosotros hemos vivido. Todas las debilidades, porque era hombre normal. Él se despojó de toda su deidad y habitó. Pero ¿qué sucede? Que el Señor Jesucristo, siendo Dios y siendo hombre, aquí estaba en la tierra. Y Él tuvo que padecer sufrimientos muy difíciles, inhumanos. Y podemos ver en la Biblia todas estas historias y aprender. Y la Biblia no habla del Espíritu Santo, el cual estuvo siempre con el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, el cual estaba con él, sanaba, libertaba. El Espíritu Santo es el que realmente todo creyente debe de estar claro de que está en su cuerpo. El Espíritu Santo es aquel que hace la diferencia de la muerte. Vemos que el Señor Jesucristo pudo soportar todos los sufrimientos, cargó todo el pecado. Él fue el representante de todo el pecado de la humanidad, porque Él no pecó, pero sobre Él estaba la responsabilidad de cargar toda esta culpa, espiritualmente hablando, en su cuerpo. Y el Espíritu Santo estuvo con Él. Y esto lo llevó a Él a terrible sufrimiento por causa del pecado. Es para que veamos, hermano, lo malo que es el pecado. Y cuando el pecado opera en la carne, sin el Espíritu Santo, porque ese es el punto que debemos de entender.
cuando el pecado tiene poder en la carne, cuando el Espíritu Santo aún no está haciendo las funciones, cuando hay un creyente que puede ser que esté engañado y no sabe esta verdad. Entonces el Espíritu Santo es aquel que tiene que estar en tu cuerpo, tiene que estar claro de esto, sin dudar, porque Él es la diferencia de la muerte. Entonces, sabemos que Adán, en aquellos tiempos, cuando él estaba en una posición firme y estaba en luz en el jardín del Edén, Adán tenía una posición perfecta delante de Dios. Y aún Adán no tenía la muerte sobre él. Adán no había pecado. Adán estaba correcto. Y Adán estaba bien. Luego que Eva es engañada y lo indujo a él a pecar, entonces entró la muerte, como dice el libro de los Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre Adán, y por el pecado la muerte, aquí entró la muerte, así la muerte pasó a todo, aquí la muerte pasa a todo, por cuanto todos pecaron. Vemos que la muerte pasa porque ya Adán es la entrada de la muerte. Ahora, ¿cuál es el problema con un mundo que no conoce a Cristo y no conoce el Espíritu Santo, que sigue heredando el mal de Adán? El pecado es aquel que tiene una posición que produce muerte, pero él mismo no muere. El pecado es aquel que produce enfermedades, pero él no se enferma, porque el pecado es lo que hace que crea males. Y como crea males, lamentablemente, ese es el problema que existe con el pecado y la muerte. Entonces, ¿qué va a suceder con una persona, sea cristiana o no, que todavía la muerte opera? Tristemente, la muerte será la que reine en esta persona. ¿Por qué? Esto debe de ser también, como dice la Biblia, el poder de Dios debe de absolver el poder del pecado, y esto es a través del Espíritu Santo, en un arrepentimiento verdadero que la persona tenga. Estaremos siguiendo con algunas citas para seguir con la parte del estudio, y así cuando usted tenga su Biblia, usted pueda ver claramente sus condiciones acerca. En el libro de los Romanos, en el capítulo 8 ahora, dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí vemos la sentencia del Señor a través del libro de los Romanos, contundentemente. Aquí no hay posibilidad de que una persona se salve, aunque esté en la iglesia, porque el Señor dice, cuando el Señor dice que no, es que no. Cuando Él dice que sí, es que sí. No entendemos, yo no entiendo, porque hay muchas personas que tristemente se engañan y no quieren confrontar la realidad del Evangelio del Señor. Vuelvo y leo y dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando el Señor dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, eso es una condición que el Señor pone. No está diciendo que usted tiene el Espíritu o yo. Él dice, si
es que el Espíritu de Dios mora. Entonces, si el Espíritu de Dios no mora, entonces esta persona no es de Cristo. Entonces seguimos en el verso 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí vemos lo que dice el Señor. Si el Espíritu del Señor mora en nosotros, entonces Él vivificará. O sea, este cuerpo resucitará de los muertos. Este cuerpo tomará vida. Eso es el que tiene el Espíritu Santo. Esta persona resucitará. Pero, ¿y si no tiene el Espíritu Santo? ¿Y si ha vivido engañado? ¿Y si nunca ha sentido esto? ¿Y nunca se ha preocupado? ¿Qué va a suceder? Que no va a resucitar. Entonces la muerte que opera en aquellos que todavía viven en las condiciones de Adán serán tomados por la muerte y serán absorbidos tristemente. Porque eso es leyes espirituales. Las leyes espirituales del Señor son aquellas leyes que están establecidas desde los cielos para que nosotros conozcamos las condiciones que debe de andar un ser humano que piensa ir a donde está el Señor. Debe de estar claro. Y el único boleto claro y preciso es el Espíritu de Dios a través de un arrepentimiento genuino por la sangre del Señor Jesucristo. Vemos que el Señor Jesucristo, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, padeció mucho porque nosotros, para que nosotros verdaderamente recibamos esta salvación tan grande, la cual ha preparado para los que le aman. Glorificado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Y esto es así, hermano, usted que le ha tocado escuchar este estudio, muy importante para un cambio, porque hay que concientizarse claramente en la verdad de Dios, porque es necesario estar claro, aunque el mundo anda en una situación de confusión. El creyente verdadero se cuida, porque Dios no va a mentir, Dios no va a dar al culpable por inocente. Dios no nos va a dejar que nosotros usemos estrategia para entrar, no, porque es una ley espiritual. Por eso el Señor nos da la oportunidad de lo que Él nos da a través de la palabra. Nosotros tenemos que buscar la manera de que estos trabajos lleguen a la gente de Dios. Este trabajo no llega simplemente a aquel que anda por ahí, no. Esto es aquel que conoce cuando Dios habla a través de alguien, y esta persona podrá poner atención, porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo sabe cuando el estudio es verdadero, pero el que no tiene el Espíritu Santo lo evade, porque no puede entender esa parte, dice la Biblia. Y así es, glorificado sea el nombre del Señor. En el libro Glorificado sea el Señor de Apocalipsis, Santo es el Señor, estaremos también dando algunos versículos que nos dan a entender para que nosotros veamos esta parte. Y está en el libro de Apocalipsis capítulo 20, dice así: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago
Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí vemos donde está el verso que nos habla de la muerte, porque sabemos que la muerte en sí es un ser espiritual, que es el ser que se encarga de las almas perdidas para llevarla al lugar de tormento. El Señor Jesucristo, cargando el pecado de la humanidad, de todo lo que hemos estado vivos de su muerte para acá, tuvo que luchar en su agonía con la situación tan fuerte que en un momento Dios mismo se aparta de él en su dolor por causa de el pecado en el momento en el que estaba casi al partir, al morir. Y siendo Dios, siendo el Hijo, Él en una agonía le pide al Padre que en su mano encomienda su espíritu. ¿Por qué Él dijo así? El que no entiende creería que fue algo para una enseñanza simplemente. No, era que en el momento que Él estaba humanamente, como hombre, y en ese momento sintió el distanciamiento del Señor, porque cuando el Señor, a través de su Espíritu Santo, se ausenta de alguien, de un cuerpo, si la persona verdaderamente es de Dios y por alguna razón pecó y el Espíritu se apartó, tiene que sentir el peso del dolor del pecado, porque el peso del pecado es muy fuerte sobre alguien. Y el momento de partir fue el más difícil, uno de los más difíciles para él, porque ya él iba a cruzar de un lado a otro. Y este es el punto, hermano, donde estamos trabajando. Hay un momento donde las personas cruzan del espacio de vida en el cual vivimos al lugar donde ya va el alma. Y él muestra en esta enseñanza qué pasaría si una persona no tiene el Espíritu de Dios. Si él, siendo Cristo, clamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? No es posible que un cristiano viva tranquilamente ignorando o olvidando eso. Eso tiene que llevarnos a vivir una vida diferente, una vida santificada, una vida purificada, una vida verdadera delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando llegue la hora, no hay tiempo de santificarse ni de purificarse, porque cuando llegó la hora, como dijo el Señor, Padre, ha llegado la hora. Esa es la parte que debemos de entender, cuando llega esa hora. Y por esta razón, nosotros debemos de estar claros acerca de lo que estamos haciendo. Dios nos ayude verdaderamente cada día a vivir una vida pura y santa, porque es lo que el Señor pide, porque la hora se acerca, hermano, la hora se acerca, hermana, la hora se acerca, joven, la hora se acerca, nuevo creyente, la hora se acerca, pastor, la hora se acerca, pueblo de Dios. Es necesario
de entender que hay que estar claro, porque el Espíritu Santo es aquel que no guía, pero guía a aquel que es obediente a Dios, aquel que verdaderamente es honesto y se prepara en medio de estos tiempos difíciles, en la cual el mundo está siendo azotado. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ojalá que usted, que le ha tocado recibir esta bendición, medite bien y entienda que es la voz de Dios a través de su Santo Espíritu, la cual está trabajando para que nosotros podamos permanecer con esa misericordia que Él ha dado a través de su gracia, a través del Señor Jesucristo. No se puede detener la alabanza ni la adoración al Señor, porque Él ha sido bueno, padeció por ti y por mí. Muy difícilmente fue ese sacrificio, para que hoy nosotros podamos decir gloria a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y en el próximo estudio, de acuerdo a la voluntad del Señor, estaremos dando en el espacio estudio bíblico revelado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.